Acá, bueno, hay algo que mientras leía, ayer lo medio pensé, porque ayer hablábamos bastante de Ismael, hijo de Netanías. Ayer hablábamos bastante de Ismael. Pero entonces hoy, así considerando más detalladamente la obra de Ismael, acá una vez vino un amigo que nosotros en la anterior, en la sexta, yo asistí antes de ser salvo, asistí a 6, entre comillas, iglesias. La sexta de esas 6 era la mejor. La sexta era la que teníamos unos lazos de amistad muy fuertes. Las predicaciones eran hermosas. La alabanza inspiradora. Todo era un ambiente muy, muy acogedor. Entre todas las 6, entre comillas, iglesias, la sexta era la mejor de la mejor. Entonces, un amigo que vino, cuando yo recibí la salvación, al poco tiempo, él vino de esa ciudad donde yo estaba. Es otra ciudad de Colombia que se llama Bucaramanga. Entonces, él vino y él me dijo, él se sorprendió con algo. Él vino, conoció la iglesia, yo le presenté la iglesia, él vino, escuchó la palabra, él también la escuchó directamente de mí, escuchó la palabra. Entonces él, algo que a él le sorprendió, él vio que habían varios niños de diferentes edades, niños de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, pero niños que habían nacido de padres justos, de padres salvos. Y los niños, todos tenían nombres bíblicos. Cuando mi amigo vio esto, a él le sorprendió y él dijo, él me hizo la pregunta, me dijo, todos los que tienen hijos en la iglesia, ¿todos le ponen nombres bíblicos? Él me hizo esa pregunta. ¿Qué nombres normalmente se le colocan a los niños y que son nombres bíblicos? Hago esta pregunta. ¿Qué nombres se le colocan a los niños? Nombres bíblicos. ¿Cuáles son los nombres bíblicos más comunes? Pregunto, pregunto. Jesús. Sí, en Latinoamérica. Eso sucede en Latinoamérica. A muchos niños se les pone Jesús. Daniel, Pedro, José, Mateo, Isaías, Ruth. La pregunta ahora es, ¿qué nombres bíblicos nunca ustedes han oído? O muy rara vez, de pronto no nunca, pero muy rara vez ustedes han oído que se le haya puesto a alguna persona. O sea, que de pronto sí le colocan, pero muy rara vez, o que nunca, es bíblico, pero nunca le colocan a una persona. Caín, Barrabás, Caín. No sé si se dieron cuenta, pero los nombres bíblicos que la gente no usa es nombres de personas que fueron muy malas, sí, o que representan, que su nombre representa maldad. Por ejemplo, Ismael. Ismael no es que represente maldad, en sí no. Ismael lo que representa es la ley. Entonces, ciertamente aquí yo he conocido personas que se llaman Ismael, no dentro de la iglesia no. He conocido Ismael en el mundo. O sea, personas que no saben bíblicamente el significado, pero le colocan así a su hijo. Le colocaron, ya no, ya en esta época casi no, pero los Ismael que he conocido son señores. Cuando digo señores me refiero realmente a ancianitos, personas que tienen todo el cabello blanco, por decirlo de alguna manera, mayores de 60, 70. He conocido personas que se llaman Ismael. Conocí mecánicos que se llamaban Ismael. Pero ¿por qué los padres les colocaron esos nombres? No en la iglesia no he conocido a nadie que le haya puesto a su hijo Ismael. No. Quienes usan esos nombres que representan algo doloroso, algo sufrido, quienes usan esos nombres son personas que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. O el conocimiento que tienen de Dios es lo que la religión de ellos les ha dicho.
De pronto asisten a alguna religión, alguna denominación y les ha dicho esos nombres. De pronto los han oído, pero no saben exactamente. Pero de pronto oyeron, hijo de Abraham, entonces pongámosle Ismael. Pero no conocen, no conocen qué significa bíblicamente, qué simboliza en la Biblia, no conocen. Entonces, Ismael es uno, Ismael no. Caín, los hermanos automáticamente escribieron Caín, Barrabás. ¿Por qué escribieron así Caín, Barrabás? Barrabás, ¿quién le quiere poner Barrabás a su hijo? Alguien que no sepa. Yo creo que deben haber personas que se llamen Barrabás, pero con las mismas circunstancias. ¿Quién le puso ese nombre? Personas que no sabían nada de Dios, nada de la palabra de Dios. Le pueden colocar así a su hijo Barrabás. O le pueden colocar a su hijo Caín. Debe haber personas, ¿no? Deben existir, pero debe ser algo que sucedió por eso, por ignorancia. Porque nadie con conocimiento bíblico de quién es Caín, de quién es Barrabás, de quién es Pilato, nadie le va a poner ese nombre. Nabucodonosor, en una película, así se llama una nave, ¿no? Así se llama una nave, el Nabucodonosor. Pero curiosamente, quienes usaron ese nombre en esa película sí tenían conocimiento. Precisamente toda esa película está llena de nombres que no todos son bíblicos, algunos sí son bíblicos, pero sobre todo para que hayan usado Nabucodonosor es porque supieron que era siervo de Dios. Y ni siquiera pastores y líderes saben que Nabucodonosor era siervo de Dios. Solamente las personas que conocen de Nabucodonosor. Hay un babilonio que tenía ídolos. Incluso él mismo se hizo una estatua. Él mismo hizo una estatua y pidió que todo el mundo adorara esa estatua. Como la gente piensa de Nabucodonosor, el diablo, el mismísimo diablo. Hubo gente que dijo, ese era el anticristo, así. Entonces la palabra Nabucodonosor, la gente por ignorancia la relaciona de esa manera. Pero cuando uno lee la Biblia, no es así. Dios, ¿cómo llama? Mi siervo, a Nabucodonosor. Pero lo que les digo, en esa película, una película, creo que ya todos saben cuál, en una película le pusieron, ya la escribieron, en Matrix, le pusieron Nabucodonosor. Esa película está llena de un lenguaje secreto, un lenguaje bíblico que no está al alcance de todas las personas. Las personas que pusieron esos nombres en esa película, o no los nombres, sino todo el significado de la película, fueron personas que se metieron con la palabra de Dios, pero realmente no doblaron sus corazones. Incluso en ese momento son transgénero, pero fueron personas que se metieron a investigar durante 5 años de una manera profunda y conocieron secretos de la Biblia que líderes y pastores no conocen. Curioso, estas personas que después se volvieron transgénero, después hicieron cirugía y cambiaron, eran de sexo masculino y bueno, siguen siendo, nunca van a dejar de ser de sexo masculino. Cada célula de ellos grita XY, XY. Cada célula de cabello, así de, por más que se maquillen como mujeres, cada parte de su cuerpo grita XY. Entonces son hombres, delante de Dios son hombres, pero que quieren mostrar por fuera como si fueran mujeres. Pero curiosamente fueron ellos los que durante 5 años investigaron y descubrieron un lenguaje secreto que está en la Biblia y que pocas personas conocen. Por eso esa película tuvo tanto éxito. La gente no sabe por qué. Es taquillera. Y hay quien ha visto la 1, quien ha visto la 1 la puede ver y la puede volver a ver y la puede volver a ver. Es una película que una persona no se cansa de ver por el simbolismo que tiene escondido, incrustado dentro de ella. Bueno, eso para nombrar la palabra Nabucodonosor. Pero ustedes vieron hoy una palabra, ¿sí? Aquí se nombra, ¿no? Se nombra mucho en ese capítulo 41, se nombra a Ismael. Dice el versículo 18, a causa de los caldeos, porque los temían, por haber dado muerte Ismael, hijo de Netanías, a Gedalías, hijo de Ahicam. Entonces, Ismael. ¿Quién le va a poner el nombre de la ley? ¿Qué fue luego Ismael? Agar. Agar, dice la Biblia, es sombra de la ley. Así dice, ¿no? Estas dos mujeres, Agar y Sara, una dio hijo de libertad, el hijo de la libre. ¿Quién es el hijo de Sara? Ella representa la libre.
¿Y qué representa Agar? La ley. Entonces esas dos, dice la palabra, es una alegoría de los dos pactos. El antiguo pacto sombra a Agar y el nuevo pacto sombra de Sarai. Entonces, Agar es cuando el hombre trata de hacer. ¿Qué sucedió con Agar y por qué salió Ismael de ahí? Entonces, Dios dijo que Ismael también iba a ser, le dijo a Abraham que no se preocupara por su hijo Ismael porque él también iba a tener una descendencia. Tuvo 12 hijos. Ismael, aparecen los nombres de los 12 hijos así de Ismael. Aparecen. Entonces él tuvo una descendencia muy numerosa. Inclusive en ese momento hay consecuencias. De eso que hizo Abraham, todavía estamos viendo las consecuencias. Algunos conocen la historia, pero no me gusta hablar algo que no esté en la Biblia. Entonces ya la otra información que ustedes obtengan histórica, eso es historiadores. No me meto con algo de historia, me meto con la verdad, 100% con la verdad. Lo demás que es historia, puede que sí, puede que hayan alterado, porque los hombres, los historiadores fueron hombres. Hombres sin el Espíritu de Dios, igual que los teólogos. Hombres sin el Espíritu de Dios, que han dado interpretación a la Biblia, a la palabra de Dios. De ahí salió la teología, de hombres con muy buenas intenciones y muchos estudios que resultan hablando. Resultan hablando la Biblia, resultan hablando historia. Resultan diciendo en el año tal, la persona tal y tal. Empiezan a hablar cosas que no están ceñidas a la Biblia, sino que supuestamente tienen que ver con la Biblia. Esa es la teología. No sé si sabían, la teología es hablar así, otras cosas diferentes. Pero aquí ya les hemos hablado muchas veces que aquí nosotros empezamos de esa manera. Nosotros empezamos, antes de ser salvos, todos nosotros, ¿qué hacíamos? Hablábamos teología. No hablábamos la palabra de Dios, hablábamos teología. Algo que parece profundo de la teología, parece que fuera conocimiento profundo de Dios, pero no. Hay teólogos que no conocen nada de la Biblia, no sé si sabían. Hay carreras de teología. Aquí hay una universidad que tiene una carrera de teología. Una vez nosotros fuimos a dar un estudio bíblico, ya siendo salvos. Fuimos a dar un estudio bíblico a personas que estaban estudiando teología. Ya se iban a graduar, ya habían cursado varios semestres, conocían muchas cosas. Habían estudiado, una de las materias de ellos era filosofía, conocían historia de yo no sé qué, historia de sistemas, conocían muchas cosas. Pero cuando les nombrábamos cosas bíblicas, los teólogos no tenían ni idea. Entonces, por eso, una vez que recibimos la salvación, algo que nosotros desechamos, todo eso que habíamos aprendido antes y que la gente llamaba teología, todo eso lo tuvimos por basura. Ya no nos metemos con eso. Ismael, cuando dice la Biblia de los dos pactos, Agar representa la ley. Sara representa la gracia. Sara representa la libertad a Cristo. ¿Qué representa Agar? La ley. Pues está el antiguo pacto y el nuevo pacto. Los dos pactos. Antiguo pacto, nuevo pacto. ¿Cuál es el antiguo pacto? El que haga estas cosas vivirá por ellas. El antiguo pacto es hacer. Cuando dice no mires, no toques, no hagas, no digas. Todos esos puntos de la ley. Más exactamente son 365 puntos en sentido positivo. Se llama positivo porque dice haga. Y son negativos. Negativos 365. No haga. Y 284 en sentido positivo. ¿Cuánto suma eso? Suma 613. Eso suma 613. Entonces, hay unos que se conocen como negativos, puntos negativos 365. No. Y positivos, o sea que le dice haga, honra padre y madre, así, eso están los positivos. Haga esto, haga aquello, vístase con ropa así, así. Y el que dice no codiciarás, no adulterarás, no matarás, no. Esos son los que se conocen como negativos. 365, 284. Pero una persona puede recibir la salvación cumpliendo los puntos de la ley, todos esos puntos. O bueno, aunque no sea todos eso, el resumen. Hay una persona que resumió la ley. En Lucas capítulo 10, el versículo 27.
Vamos a leer ya ese versículo, ya para terminar, se nos acabó el tiempo. Vamos a leer Lucas 10:27. Lucas, el tiempo pasa rápido, ¿no? Lucas capítulo 10, versículo 27. ¿Cómo se resume la ley en 2 puntos? Ahí está, Lucas 10, 27. Dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 grandes mandamientos. O sea, toda la ley, si se comprime toda la ley, salen solamente 2 mandamientos. Si se comprime, o sea, si se desglosa, son 613 puntos. Pero si se comprime, solo son 2. ¿Quién es el que dio quién es el que dijo este resumen? Y lo dijo muy bien. Una persona que desde niño estudió la ley. Una persona que desde niño únicamente así memorizó toda la ley. Sabe los 613 puntos y se los sabe en orden. Un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley hizo este resumen. ¿Cómo lo resumió? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, este resumen, las personas ¿cómo lo leen? Lo leen como algo poético, como algo lindo. Ay, es que toda la ley es... Pero si una persona medita sobre quién es el que está diciendo esto, quién es el que está resumiendo toda la ley en 2 puntos, ¿no es alguien que está bajo maldición? O sea, este intérprete de la ley, ¿él estaba en la gracia o él estaba bajo la ley? Este intérprete de la ley estaba bajo la ley. ¿Qué significa? Este intérprete de la ley, con todo su conocimiento, con todo su estudio, iba por un camino al infierno. ¿Podía escaparse? No. ¿Podía salirse de ese camino? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque está bajo la ley. ¿Y qué dice la palabra de todos los que están bajo la ley? Están bajo maldición. Porque el que está bajo la ley tiene que cumplir todos los puntos. Es más, dice la Biblia, Santiago 2:10, que el que depende de la ley, el que está bajo la ley, si así cumpla todos, si realmente los pudiese cumplir, es imposible. Pero supongamos que alguien los pudiese cumplir todos, un ser humano, estoy hablando de seres humanos. Supongamos que un ser humano pudiese cumplir todos los 613 puntos, pero infringiera uno. Por ejemplo, ese punto de la ley, infringiera solo un punto de la ley. Por ejemplo, hablemos del resumen, para no hablar de los 613, hablemos del resumen. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Resulta que esa persona se le hace una pregunta. ¿Tú tienes esposa? Él dice, sí, yo tengo esposa. ¿Tienes mamá? Ah, sí, mi mamá está viva todavía. ¿Tu papá? También él está vivo. ¿Tienes hijos? Sí, también tengo hijos. Ah, bien, pero es una persona que está cumpliendo esos 2 puntos de la ley, está acercándose a cumplirlos. Pero le hablamos de con todo su corazón, todo, con todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Le decimos, ¿con qué parte de tu corazón amas a tu mamá? Entonces hay personas que dirán, con el 50%. Y tus hijos, ay no, espere. Entonces mi mamá con el 20%, a mi hija mayor con el otro 20%, a mi hijo con el 20%, porque quiere poner igual a su mamá y a sus hijos, ¿cierto? Y a su papá, ay, espere, entonces recalculemos. A mi mamá con el 10%, a mi papá con el 10%, a mi hijo con el 10%. Así empieza la gente. Le dice uno, espere, pero usted me está diciendo que usted ama a Dios con todo, con el 100% de su corazón. Ay, yo no había pensado en eso. El común de las personas no medita sobre la ley. ¿Quién puede con todo su corazón? ¿Quién puede? ¿Quién puede? Bíblicamente, lo que el ser humano más ama, ¿qué es? A sí mismo. A sí mismo. Desde el momento que Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán quiso ser como Dios. Eva cuando comió, ¿qué voz escuchó Eva? Seréis como Dios. Si comes, vas a ser como Dios. Entonces Eva tomó ese fruto y comió. El versículo 6 de Génesis 3 dice que tomó del fruto
y comió. Y dio a su marido, el cual comió, así como ella. Está hablando los dos el mismo corazón. No hay ninguna diferencia. Eva le transmitió el corazón de Satanás a su esposo. Era su esposo el que le tenía que transmitir el corazón de Dios a Eva, pero fue Eva la que le transmitió el corazón de Satanás a su esposo. ¿Sí? Entonces se hizo totalmente al revés. Satanás logró su cometido. Desde ese momento que Adán y Eva comieron de ese fruto, nosotros, por venir de nuestro padre Abraham, él era nuestro padre. Ahora ya no somos de la descendencia de Adán. Éramos de Adán, pero Cristo nos redimió. Cuando dice nos redimió, cambiamos de dueño. Ya no dependemos de Adán, ya no. Ya no. Ahora fuimos comprados y fuimos comprados a precio de sangre. El primer Adán, el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán fue a través de quien recibimos la muerte. Él era nuestro padre. Pero ¿quién es el postrer Adán? ¿Cómo así que primer que postrer? Yo no entiendo. Cuando leemos Romanos 5:12, ahí habla de por un hombre entró el pecado al mundo, por lo tanto la muerte pasó a todos los hombres. Pero el versículo 19 dice que por nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa fue quitado? El pecado. Entonces, por un hombre, toda la humanidad se convirtió en pecadora. Pero por nuestro Señor Jesucristo, los muchos fueron justificados. ¿Por qué no dice todos? ¿Por qué dice los muchos? Sí, al fin, ¿Jesús murió por todos o por algunos? Jesús murió por toda la humanidad, pero ¿quién puede ser salvo? Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre. ¿Y qué significa el nombre de Jesús? Salvador de los pecados. Eso es lo que significa el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salvador de los pecados. ¿Quién puede recibir el nombre de Jesús? Las personas que dicen, ¿son pecadoras? Todos somos pecadores. Hay personas que se expresan así, ¿no? Hay personas que dicen, todos somos pecadores. Ay, ¿quién no? ¿O usted no? ¿Acaso usted no es pecador? Ay, dígame la verdad, usted no es pecador. Pero dígame, contésteme la pregunta. ¿Usted no es pecador? Las personas que se expresan así, ¿qué están manifestando de su corazón? ¿Que ellos son pecadores o que no lo son? Están manifestando que lo son, para que se expresen así burlescamente. Ay, o usted no, dígame a ver si es que usted no peca. Esa persona que está diciendo en su corazón, esa persona, aquí se le dice cuando alguien es puro, 100%, se dice de pura cepa. Una persona que se expresa así, ay, o usted acaso no es pecador. ¿Por qué esa persona se expresó así? Porque es pecador de pura cepa. Sí, o sea, es pecador de los que nunca jamás va a poder alcanzar a dejar de ser pecador. ¿Cómo reconocen ustedes a alguien que nunca, no puede, no hay forma de que logre dejar de ser pecador? La persona que hasta hace escarnio. Ay, usted me va a decir que usted no es pecador. ¿De verdad usted se atreve a decir, ay, no me vaya a decir que usted, ay, usted como que le falta un tornillo? La persona que se expresa así, burlesca, sarcasmo, sobre, claro, por supuesto, algo que esa persona tiene impregnado en su corazón, todos somos. Pero esa persona, ¿qué clase de pecador se cree? Si ustedes siguen hablando con esas personas que se expresan así, ellos creen que son pecadores buenos. ¿Qué significa esto? Ellos piensan que son pecadores que así como son, siendo pecadores, debido a que ellos hacen cara, a que ellos dicen buenos días, se burlan de los que le van a hablar la palabra de Dios. Pero de otros pecadores, ¿cómo son? Buenos días, vecino, ¿cómo está? ¿Cómo me le va, vecino? Que tenga un buen día, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. O sea, usan lisonjas y palabras que al corazón de ellos los hace sentir que son mejores que otros. Entonces en su corazón ellos se quedan con eso, con la forma como saludaron a una persona, se quedan con sus buenas intenciones en su corazón, entonces ellos creen son buenos. Pecadores, todos somos pecadores, pero Dios no nos va a llevar al cielo porque Dios conoce que yo le quiero. Cuando uno oye hablar a esas personas están diciendo que aún siendo pecadores van a entrar al cielo. O sea, ¿tienen algún conocimiento bíblico? No. Cuando dicen Dios, hablan lo que sale de su corazón. Ayer leímos precisamente Nehemías 6:8. No existe tal cosa, sino que tú de tu corazón lo inventas. Cuando una persona cree que puede ir al cielo por su bondad, por su buen deseo, esa persona está manifestando una absoluta ignorancia del corazón de Dios. ¿Conoce a Dios? No. Cuando dice la palabra Dios, habla lo que su imaginación le dice que debería ser Dios. ¿Por qué habla lo que su imaginación le dice?
¿Cómo dice la Biblia de Satanás? Cuando habla mentira, de suyo habla. Las personas que hablan de Dios lo que les parece a ellos están creyendo que ellos son Dios. No lo dicen con su boca, yo soy Dios, no. Hasta se burlan de Maradona, que Maradona sí dijo que él era Dios, pero en su corazón, al decir, no, claro, claro que Dios me va a llevar a su presencia. Hasta cambian la voz. Se estaban burlando y le decimos, cuando usted se muera, ¿a dónde se va? Entonces, después de que estaban burlando, usted no es pecador. Entonces cambian la voz. Dios nos va a llevar a... Cambian la voz. Dios nos va a llevar a su presencia. Dios va a tener de nosotros allá, así un lugar preparado. Empiezan a hablar cosas religiosas. Acaban de decir que son pecadores y están diciendo que así, siendo pecadores, van a entrar en los cielos. ¿Habrán leído la Biblia los versículos que dicen pecado, pecado o pecador? Tú tienes una Biblia electrónica. En el celular tú escribes, en la Biblia electrónica, escribes pecador y te salen todos los versículos. Todos los versículos de pecador. Un pecador no puede. Si tú lees esos versículos, te vas a aterrar. Un pecador no puede, no tiene opción. Un pecador es un enemigo de Dios. No puede entrar al cielo, no tiene opción de entrar al cielo. No es posible que un pecador entre al cielo. No hay forma. Entonces, ¿por qué en la iglesia? Es que todos en la iglesia dicen que son pecadores. Entonces eso no es iglesia. Si está yendo a un lugar que se hace llamar iglesia, no es que el pastor, ¿por qué le dice pastor? Porque él se pone corbata, él habla, siempre yo lo veo con corbata, siempre lo veo con corbata y él habla de una manera especial y cuando da las prédicas, él se expresa de una manera especial y todo el mundo dice amén, cuando él dice amén, todos dicen amén. ¿Eso es lo que hace que sea pastor? No, no ha sido enviado de Dios. Si es pecador, es el mismo enviado del diablo. La Biblia habla de que Satanás se disfraza como ángel de luz y sus ministros, o sea, personas que la gente conoce como pastores, como líderes, porque son bonachones, son personas amables y siempre se visten con corbata. Entonces piensan, eso es pastor, eso no es pastor. El filtro no es lo que tú ves. El filtro para saber si es un siervo de Dios está acá. Y aquí dice cuál es el filtro, que sea libre del pecado. Si todavía es pecador, bíblicamente es hijo del diablo. ¿Un pecador es hijo de quién? Del diablo. Eso es bíblico. Un pecador no tiene nada que ver con Dios. Es hijo del diablo de pura cepa. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Lamentablemente, el mundo ha creído en sus buenas intenciones, ha creído en su buen corazón, han creído en sus buenas obras. Cuando las personas se expresan de Dios lo que ellos quisieran y desean y se les ocurre que debería ser de Dios. No necesitan la Biblia para hablar de Dios, porque cuando hablan de Dios hablan realmente de ellos mismos. Hablan lo que sale del corazón de ellos, porque realmente tienen corazón como corazón de Dios. Para ellos Dios debería ser igual a ellos. Por eso no necesitan la Biblia. Solo lo que ellos piensan que debería ser Dios es suficiente para la gran mayoría de las personas. Eso se llama idolatría. Permite, Padre, que reflexionando sobre lo que hoy hemos compartido, las personas que aún no han recibido la salvación deseen recibir la salvación. Las personas que han estado recibiendo doctrinas erradas deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Dejen de mirar, permite Padre, que dejen de mirar por vista, que dejen de juzgar por la apariencia externa y que miren el corazón. Dales la vista espiritual, ábreles los ojos a quienes se han conectado con nosotros para que puedan comprender las Escrituras. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Me gozo compartiendo la palabra de Dios. Es un gozo. La Biblia dice, estad siempre gozosos. Aunque hay ocasiones que he tenido que estar así, porque no es que he tenido, sino que lo que Dios está transmitiendo no lo puedo transmitir con risa. Hay ocasiones que tengo que transmitir con una seriedad. Pero siempre estamos gozosos. El gozo no es hacer cara de ponque, no. Ciertamente yo me río mucho. Es como algo que tengo desde niño, pero no significa eso, no es el gozo. El gozo es saber
que fuimos rescatados de la condenación. Saber que ahora recibimos verdaderamente, no por positivismo, nada de positivismo, conforme a la Biblia, recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando una persona sabe de dónde salió y cuando recibió la salvación, qué fue lo que Dios hizo, de dónde lo sacó, cuando una persona logra tener eso claro en su corazón, esa persona no puede estar menos que gozosa siempre. Cuando dice estar siempre gozosos, eso es lo que significa. El que una persona haya recibido la salvación no tiene opción, tiene que estar siempre gozoso. No significa haciendo cara de ponque, no. No significa que entonces en algún momento regañe a alguien, venga, ¿quién dejó la puerta abierta? No, entonces, él no está siempre gozoso. No significa. Tóquele la palabra. Dígale, disculpe, usted habla algo de la Biblia y verá que usted va a ver, está siempre gozoso. Aunque dio una instrucción serio, pero eso no significa que no está gozoso. El estar gozoso es una condición interior, no es externa. Esa cara que yo hago riéndome me sale mucho. Eso es otra cosa. Pero estar gozoso es cuando una persona ha pasado de las tinieblas a la luz. Bueno, ya terminamos de compartir y pareciera que cogiéramos otro tema. Nos vemos mañana dentro de pocas horas. Todos los días estamos compartiendo por la mañana y por la noche. Entonces mañana, por la mañana, Dios mediante, nos vemos. Y por la noche, también Dios mediante, mañana nos vemos. Chao.